Romanos, entre todas las epístolas, es la principal. La epístola principal es Romanos. Y es notable la manera de escribir el apóstol. El primer capítulo a creyente y a impío en general. El primer capítulo. Después, capítulo 2, 3 y 4, habla de los judíos. Más bien dirige a los judíos. Después, capítulos 5, 6, 7 y 8, directamente a la iglesia. Directamente a la iglesia. Y después 9, 10 y 11, capítulo 9, 10 y 11, otra vez a los judíos. Imagínense, los judíos tienen parte también, porque Cristo vino a ofrecer el reino a los judíos, y los judíos le rechazaron, y por eso no salió el reino, salió la iglesia. Dios no puede fracasar, y salió la iglesia. Pero en la mente de Dios estaba la iglesia, porque de la iglesia tiene que sacar los creyentes crecidos para formar la compañía esposa de Cristo. Eso tiene que salir de la iglesia. Así que el capítulo 9, 10 y 11, directamente a los judíos. El capítulo 9 habla del pasado de Israel. El capítulo 10 habla del presente de Israel. Y capítulo 11 del futuro de Israel. Imagínense. Este es Romano. Y después 12, 13, 14, otra vez para la iglesia, para todos los creyentes. Sí. Muy bien. Tenemos una idea de la epístola. Vamos a leer el capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Muchos piensan que Juan o Pedro o otro, ellos corresponden a las 12 tribus como 12 apóstoles. Sí. Entonces, Pablo fue el apóstol para la iglesia. Por eso escribió muchas cartas. A cada iglesia escribe. Y de eso nosotros sacamos la doctrina. Y dice completamente acá en el verso 1, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue apartado para el Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Que Él había prometido antes. Sí. Por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesucristo pertenece a la tribu de Judá. Y dice que era del linaje de David según la carne. Sí. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo,
fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Eso es por medio del verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Sí, fue declarado. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Acá dice llamado a ser de Jesucristo. Bueno, ese hacer no existe en la versión original, corregimos. Llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Otra vez dice llamado a ser santos, no, llamados santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es su saludo, gracia y paz. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Tiene una fe poderosa, pero ignorante de la doctrina. Mucho en el mundo hay así. Los legalistas, ellos oran mucho y tienen fe poderosa para sanidad y para muchas cosas, pero ignorante de la doctrina, de la gracia. Sí, y este es un privilegio nuestro que Dios nos da en este tiempo de oscuridad, esta verdad, la doctrina de la gracia. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Tiene mucha fe, pero no son crecidos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, dice el apóstol Pablo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sí, oraba Pablo de mucha oración, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Tanto quería visitar a los hermanos en Roma, pero el Señor no le permite. Después le permitió, pero porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Sí, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual que ellos no alcanzan, no tienen, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Él no quería hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Quería irse y tenía oportunidad de irse, pero no era la voluntad de Dios, entonces no se fue a Roma.
Pero no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él debe, este evangelio tiene que entregar a todos, no importa cuál sea la persona. Tiene que entregar, él recibió de Dios y tiene que entregar a la gente. Por eso dice a griego y a no griegos, a sabio y a no sabio, soy deudor. Él debe y tiene que entregar. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí, anunciar el evangelio a ellos. Sí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, sí, es decir, para todas las nacionalidades. Sí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Con esto Pablo desafía al mundo entero, a los sabios de los griegos, ellos se caracterizan por su sabiduría, los griegos. Y dice al griego y al no griego, lo desafía con su evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí. Puede venir todos los maestros del mundo, a impresionar su evangelio, y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En el evangelio está el poder de Dios. Si uno puede creer, si uno cree, está el poder de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, que a todas las nacionalidades. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, tiene que decir de fe en fe. Acá dice de otra manera, de fe y para fe, algo así. No, de fe en fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso ya está escrito, el justo por la fe vivirá. Bueno, hasta aquí su mensaje alcanza a todos los creyentes y después cambia, se dirige a los impíos de toda clase. Sí. Total, vamos a ir repitiendo, así que vamos a saber bien. Ahora el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esta es la verdad, la triste realidad. Por ejemplo, los sacerdotes católicos. Dice, repetimos el verso 18, porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Todas las religiones de este mundo están deteniendo con injusticia la verdad. Y Dios mandó un solo mensaje de salvación, que es el Evangelio. Y los hombres, Satanás usa y hace una religión como la religión católica. Muchos no van a creer, pero es completamente diabólica. Allí está refinado el método de Satanás, refinado, y lo convierte en religiosidad. Y Satanás maneja a toda esa gente por su religiosidad. Ahora tiene su grande lucha, Roma, lucha con sus sacerdotes. Se encuentra en toda parte del mundo y especialmente en Estados Unidos. Alrededor de 400 sacerdotes que está engañando a niñas menores de edad. Ellos están engañando y ahora sale a la luz. Este es para su caída. Verso 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El verso 20 repetimos: porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, su poder y su deidad, de que es Dios. Sí. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su poder y su deidad se hacen visibles por la misma creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue oscurecido, más oscuro, más oscuro. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se creen y se manifiestan como sabios, pero se hicieron con eso, se hicieron necios, tontos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí se ve claramente a Roma. Así hace. Sí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos, de animales y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por eso porque cambiaron
Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Entonces, imagen de hombre, la Virgen de Cacupé, una estatua bien pintadita y bien vestida. Lo hacen pasear y pide a los presidentes para engañar al pueblo, los ministros que hacen sobre su hombro y lo hacen pasear a la imagen de la Virgen de Cacupé. Pero Nicanor no hizo así, y se enojaron y protestaron, pero destruyó esa, vamos a decir, esa imagen, esa mentira. Nicanor destruyó totalmente. Ahora Paraguay está más libre. Sí, anteriormente estaban bajo el poder de Roma, de los romanos, de los obispos. Yo muchas veces tenía que pedir permiso a los obispos para formar una reunión. Ellos mandaban, eran dueños del Paraguay, dueños. Pero vino Nicanor y deshizo. Y ahora él va a subir otra vez. Y allí va a dar mayor libertad. Ahora el Evangelio se predica claramente en el Paraguay. Ya no están amenazados los predicadores como antes. Muy bien. Dice 23. El 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Hacen creer que son sabios y son necios, son tontos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Sí, de imagen de seres humanos, de virgen y así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó, ya que ellos eligen eso, entonces le entregó Dios a la inmundicia, a la suciedad, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es el resultado de apartarse de Dios. Deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Imagínense, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, honrando y dando culto a las criaturas. Adoran a la imagen virgencita, virgencita. Sí, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Sí, su lascivia. Dice la palabra lascivia, quiere decir dominado por su deseo carnal. Sí, y repetimos el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo
la retribución debida a su extravío. Recibe el castigo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente no aprobada, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Sí, ya están destinados para hacer cosas que no convienen, estando atestado, sí, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Felicitan a los otros por practicar esa maldad. Bueno, este es el estado del mundo en general. Ya está aquí escrito en el capítulo 1 de Romanos, la última parte. La primera parte habla de los creyentes, de los fieles, hasta el verso 17, y del 18 hasta el fin desarrolla la impiedad entre los impíos, sus vicios, su maldad. Dice, viven hombre con hombre y mujer con mujer y así. Y eso yo escuché que en España ya hay una ley que le da libertad de casarse mujer con mujer y hombre con hombre, contradiciendo la creación de Dios. Hermano, este mundo ya está listo para el juicio, y además de eso ya estamos los últimos días en la tierra. Los últimos días estamos sobre la tierra. Bueno, hasta aquí vamos a tener un descanso de 10 minutos y después entramos otra vez.